Muy buenas tardes, mi nombre es Pedro Luis Santa Cruz Figueroa, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil. La materia que les voy a presentar hoy es acerca de biología molecular, cuyo tema principal a tratar va a ser Introducción a la biología molecular. Primero, nosotros vemos ese título, nos vamos a decir, ¿qué es eso de la biología molecular? O sea, ¿cuándo fue que se introdujo ese término? ¿Para qué sirve en el ámbito médico? Entonces, obvio, sabemos que esas son las preguntas básicas que nosotros debemos de saber acerca de lo que es la biología molecular. Ok, en primer lugar, debemos de saber que el término biología molecular fue introducido por primera vez en el año 1945 por William Ashbury. ¿Y qué él dijo acerca de esto? Se refirió al estudio de la estructura química y física de macromoléculas biológicas. Entonces, vamos a ver varios conceptos acerca de lo que es la biología molecular. Entonces, nosotros vamos a referirnos que es la disciplina científica que estudia los procesos vitales, la estructura y las funciones de los seres vivos a nivel de su estructura molecular. Se refiere también al estudio de la estructura de las moléculas y sus funciones, principalmente referente al material genético, ya sea el ADN o el ARN. Básicamente estos son diferentes. Más adelante hablaré sobre las diferencias entre esas dos. Así también como vamos a hablar de las características genéticas transmitidas de generación en generación, los patrones moleculares y la síntesis de proteínas. Para estudiar a la biología molecular debemos de saber que esta biología molecular va a rozar con otras ciencias que van a abordar temas similares, ya sea como la genética, que se va a interesar por la estructura y funcionamiento de los genes y por la regulación de la síntesis intracelular de enzimas y de otras proteínas. O también vamos a referirnos que va a rozar también con la citología. ¿A qué se refiere con esto? Que va a ocupar la estructura de los corpúsculos subcelulares o también denominados organelas de la célula, ya sea núcleo, nucleolo, mitocondrias, ribosomas, lisosomas. Ok, entonces, este concepto de biología molecular, ¿qué nos pretende explicar? Nos pretende explicar los fenómenos de la vida a partir de sus propiedades macromoleculares. ¿Cuál va a ser su objeto de estudio? Primero, va a ser de los ácidos nucleicos. El más famoso, ya le hablé anteriormente sobre eso, va a ser el ADN, que va a ser el componente de genes. Y el segundo va a ser las proteínas, que son agentes activos de los organismos vivos. Como al principio les dije, ¿cuál va a ser la importancia en el ámbito médico de la biología molecular? Este primero nos va a servir para el diagnóstico de enfermedades. La biología molecular trajo al mundo un nuevo abordaje de los problemas biológicos
que ha permitido dar paso a una nueva etapa de la investigación científica en la biología, la química y la física, así como nuevas prácticas de la medicina. Esta biología molecular avanza de un modo imparable y va a poner a nuestros ojos un mundo fascinante, constituido por mecanismos microscópicos que funcionan con una precisión asombrosa. A nivel internacional, esta se vuelve mucho más importante. ¿Para qué? Esto va a servir para el diagnóstico de cáncer de colon, pulmón y un melanoma. No obstante, en Ecuador todavía no son tantos los hospitales que cuentan con los laboratorios de biología molecular para el diagnóstico de tumores sólidos y neoplasias hematológicas. Una de las ventajas de la biología molecular no necesariamente va a depender del operador. Es decir, permite un análisis de los resultados más objetivos. Uno de los ejemplos acerca de estas técnicas de la biología molecular podemos mencionar la PCR, análisis de restricción, secuenciación, hibridación y entre otros análisis que podemos observar. Por ejemplo, ¿para qué nos va a servir la PCR? Nos sirve para amplificar un fragmento de ADN. ¿Para qué va a servir esa amplificación? Nos va a permitir identificar con una alta probabilidad virus o bacterias que van a ser causantes de una enfermedad. Poder identificar personas, cadáveres, con eso nos referimos a personas, o hacer una investigación científica sobre el ADN amplificado. Esta técnica se fundamenta en la propiedad natural del ADN polimerasa para poder replicar hebras de ADN, para el cual se emplean ciclos de altas y bajas temperaturas alternadas para separar las hebras de ADN que han sido recién formadas entre sí y a continuación dejar que las hebras de ADN vuelvan a unirse para poder duplicarlas nuevamente. Ok, ese va a ser un breve concepto acerca de lo que es la PCR. Bueno, continuemos con nuestro tema. Como ya les he hablado que el famoso ácido nucleico acerca de la biología molecular va a ser el ADN, es muy importante tratar acerca de este. Bueno, ya sabemos que el ADN se lo conoce como ácido desoxirribonucleico. ¿Ok? ¿Qué es primero? Es la macromolécula base de la herencia. Es aquel que va a contener la información de las características hereditarias de cada ser vivo y las secuencias para la creación de aminoácidos que generarán las proteínas vitales para el funcionamiento de los organismos. Además, el ADN transcribe información de las secuencias de aminoácidos en el ARN o ácido ribonucleico para que esas instrucciones puedan salir protegidas del núcleo hacia los ribosomas, que traducirán a futuro la información para crear las proteínas. Sabemos que con todo lo ya mencionado, que el ADN va a ser codificante y el ARN no va a ser codificante. Pero estos dos van a trabajar juntos para la transmisión de la información genética. ¿Cuándo fue que se comenzó a estudiar al ADN?
En el año 1868, por parte de Friedrich Mischer, que denomina junto con el ARN como ácidos nucleicos. Pero la descripción del ADN fue publicada por primera vez en el año de 1953. ¿Por parte de quién? Por James Watson y Francis Crick, que estos fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina de 1962. Ok. ¿Cuál va a ser la ubicación del ADN? En primer lugar, nosotros debemos de saber que el ADN se encuentra ubicado en el núcleo y que el ARN se encuentra ubicado en el citoplasma. Ok. Nosotros podemos decir que el ADN es aquel que no necesita recurrir a otros procesos para transmitir la información genética en el momento de la división celular. ¿Cuáles van a ser las dos funciones fundamentales del ADN? Primero, replicación y segundo, expresión. Como debemos de saber que el ADN está constituido por dos hebras antiparalelas. O sea, vamos a tener en un extremo 5' y en el otro extremo 3'. Y en la segunda hebra va a ser 3' y 5' en el otro extremo. Ok. Para que estas dos hebras van a ser capaces de poder replicar en otras dos cadenas dobles. Ok. Expresión. Este es aquel que va a ser capaz de usar la información de la replicación para poder expresar características hereditarias o para poder dar como resultado a las proteínas para el funcionamiento adecuado del organismo. Ok. ¿Cuál va a ser la estructura del ADN? En primer lugar, nosotros vamos a ver que va a estar considerado por una pentosa. Ok. Luego va a estar lo que es el grupo fosfato. Y por último tenemos las bases nitrogenadas. Si hablamos de la pentosa, del ADN va a ser la desoxirribosa, en cambio en el ARN va a ser la ribosa. Entonces, si nos vamos a referir acerca de las bases nitrogenadas, en el ADN va a ser muy diferente que en el ARN, ¿ok? Entonces, en el ADN las bases nitrogenadas van a ser adenina, timina, guanina, citosina, las cuales estas letras adenina con timina van a estar unidas por puentes de hidrógeno y así sucesivamente la guanina se va a unir con la citosina. En cambio en el ARN tenemos adenina, en lugar de timina ya va a ser uracilo y viene guanina y citosina. Ok. Después de haber tratado brevemente estos dos temas importantísimos, vamos a ver las diferencias entre ADN y el ARN